Está con nosotros aquí en el estudio es César Duarte, gobernador de Chihuahua. César, te agradezco mucho que estés con nosotros. Al contrario, Denise, muchísimas gracias. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, gobernador. Gracias por permitirme estar con su auditorio esta tarde. César, estábamos hace unos momentos hablando con la presidenta del PRI sobre este tema que se ha llamado ya como los paquetes de impunidad. Y muy particular se han mencionado los casos de Veracruz y de Quintana Roo. Se mencionan dos temas en el caso de Chihuahua que te corresponden. Uno sería el tema de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Yo entiendo que esto fue aprobado antes de la elección. Así es. Hace unos instantes me acaban de decir que el primer fiscal no va a ser nombrado ni por ti, sino por el Senado de la República. ¿Es así? Bueno, hay una disposición. Recordemos, porque luego parece que se estuvieran haciendo, y yo hablo por Chihuahua, reformas de todo tipo. Y la verdad es que traemos una sinergia a partir de las reformas estructurales, de alineamiento de las constituciones estatales en materia energética, en materia de trabajo, en materia educativa, en materia financiera, en todos los sentidos que se ha tenido que armonizar las legislaciones locales. Es el caso de lo que corresponde al paquete que se llama anticorrupción y que en su tiempo el Congreso aprobó en Chihuahua. Pero no tiene nada que ver. No, pero eso está muy bien, porque además aquí lo hemos dicho. Qué bueno, también la duración de las fiscalías en general es muy bueno que sean distintas. De mayor independencia, etcétera. El tema aquí es, estamos hablando de tres gobiernos, en el caso tuyo, que perdieron las elecciones hace unos días. Efectivamente hay un tiempo posterior a las elecciones en donde todavía asumes esta responsabilidad. De hecho, mucho tiempo comparado con ejemplos internacionales. Y todo indicaría que cuando ya se perdió la mayoría, pues tendría que haber una actitud, digamos, muy responsable, yo me imaginaría cauta respecto a ciertos nombramientos. Entonces, la pregunta que te hago concretamente es, si ha sido señalado, como ha sido señalado, y lo vamos a platicar ahorita, por actos de mal uso de recursos públicos y demás, ¿no te parece que no correspondería que tú hicieras el nombramiento de un fiscal especializado en materia de anticorrupción, simple y sencillamente porque pues de entrada parecería que te lo estás nombrando con objetivos? Estoy hablando de Chihuahua, sí, ya no claro. Estoy hablando no de es un tema de la agenda, es un tema... ¿Quién va a nombrar al fiscal? Ese nombramiento está establecido en la reforma que se dio, naturalmente a propuesta del Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Pero no está agendado en este momento este procedimiento. ¿Tú crees que te corresponda o tú piensas que deberías dejarlo? En estricto derecho me corresponde, pero naturalmente que tiene uno que equilibrar las condiciones, y si es un paquete de la transición, pues que se haga de la transición. Entonces, lo ideal sería en una cosa acordada con el próximo gobierno. Pero además, ni siquiera lo hemos planteado. Nos suben al paquete, pero ni siquiera lo hemos planteado. Muy bien. Hay otro tema que tiene que ver con la deuda a proveedores. 6,000 millones de pesos más para deuda a proveedores. Esto a pesar de que existía, lo que me parece muy sano, que es decir, a ver, el gobierno termina por liquidar sus deudas y no le entregan ni le va pasando mensualidades pendientes al gobierno entrante. ¿Qué pasó ahí? El tema es muy simple. Hay un paquete financiero en el Estado que no se ha desahogado del todo. Hubo una posición del gobierno entrante de manera directa y luego después se desconoció a los interlocutores que se habían enviado, y nosotros detuvimos el procedimiento en el cual con todo derecho esta administración tiene de acceder a recursos bursátiles, que no es deuda, para pagar a los proveedores, que es los recursos que se tenían destinados para ello, previstos, incluso están presupuestados. Entonces, para no hacer precisamente un tema que genere dudas, detuvimos el procedimiento y estamos en ello. Hay deuda a proveedores, sí, pero este paquete no estaba señalado directamente para eso. ¿Cómo? A ver, nada más otra vez. ¿Le vas a dejar, sí o no, deudas a proveedores que son tuyos, de tu gobierno, que va a tener que pagar el que venga? Hay una gestión de mi gobierno que hizo en concesiones que el señor presidente de la República nos otorgó, concesiones al fideicomiso carretero. El tema fundamental es que el fideicomiso carretero es una figura única en el país, el de Chihuahua, calificado por las 3 grandes calificadoras del mundo con AAA, y que esos recursos de aprovechamiento de las carreteras no son deuda, y el discurso, desgraciadamente, de la oposición ha sido de que es deuda. Entonces se ha pretendido plantear de que es deuda, pero es un recurso, insisto, que está presupuestado en este presupuesto desde el año pasado para pagar la salida del gobierno. Lo que no es deuda y se pagaría.
Pero te pregunto, ¿quedas deudas? ¿Dejas deudas? ¿Sí o no dejas deuda a proveedores? No, si hacemos uso de lo establecido en la ley de ingresos y egresos. Y quiere decir no porque tenemos te da recursos acceso, para pagarlos. ¿Tienes recursos o porque vas a pedir préstamos para pagarlos? No, es que no son préstamos. Okay. Es el aprovechamiento de concesiones carreteras. A futuro. Sí, pero de concesiones carreteras. Okay. Pero nada más el tema es, no es dinero que ya tienen, sino es lo que están diciendo es vamos a pagarlo a partir de los ingresos futuros de concesiones carreteras, pero estás ya metiéndote con ingresos futuros que hubieran podido ser para el próximo gobierno. A ver, sí. Pero aquí el tema fundamental es que no. Le voy a decir por qué. Porque esas concesiones carreteras las gestioné con el gobierno de la República, el presidente de la República nos las otorgó y estamos aprovechándolas previstas desde el año pasado. Es decir, son recursos de ingresos de peaje futuros y que no eran del Estado, pero eran federales, ya lo son. No las otorgó para sufragar. ¿Qué se sufraga en realidad? ¿Por qué es la solidaridad extraordinaria del gobierno federal? Porque Chihuahua quedó, desde que se federalizó la educación, con un déficit enorme. No, como muchos. No, Chihuahua es el más alto. ¿Ah, sí? Hoy por hoy, Baja California y Chihuahua son los más altos. Tenemos una erogación extraordinaria de 9,000 millones de pesos anuales. Bueno, y que por eso se dieron esas concesiones. Nada más para que quede claro, porque si no nos perdemos, porque además es muy técnico. Es muy técnico. Es muy técnico. El tema es si ingresos futuros derivados de los peajes de carretera sí se están comprometiendo para el pago a proveedores de este gobierno. No a proveedores. ¿A quiénes? Al pago de gasto en el ejercicio de este gobierno, de seguridad, de administración de justicia, de educación de este gobierno. Bueno, vamos con otras cosas. Pero son pagos futuros por una razón. Son ingresos futuros. Sí, son ingresos futuros, pero que las concesiones carreteras que gestionamos desde el 2012 no, ustedes lo lograron. Por eso, apenas se entregaron, entonces no había manera de... Ya lo sé, pero bueno, y es un patrimonio, hay que decirlo también, en el que Chihuahua en el futuro tendría accesos a más de 50,000 millones de pesos por las concesiones. O sea, qué bueno que de las concesiones. El tema aquí sería simplemente que sí se mete ya digamos, en un tiempo posterior al de tu gobierno. Sí, eso pero es cierto. El aprovechamiento apenas de una gestión que nosotros mismos logramos. O sea, como quien dice, tú dices, yo lo conseguí, que me toque un beneficio. Pero bueno, está bien. Y no mío, de los chihuahuenses. Está bien. Bueno, y de tu gobierno. Por supuesto, claro. Ahí es donde la discusión va a venir en para dónde se va ese dinero. Claro. Oye, César Duarte, pierde el PRI el gobierno de Chihuahua. Por lo tanto, siempre se interpreta el gobernador de alguna parte interviene la gestión del gobernador. Y se ha señalado, en tu caso, como en el caso de Javier Duarte, como en el caso de Borge, que el tema de la corrupción importó y pesó mucho. Y en el caso tuyo se hace siempre referencia a una historia en particular y que tiene que ver con la famosa, lo que iba a ser un banco y que se quedó en Unión de Crédito Progreso. ¿Te parece bien? Nosotros hicimos un reportaje a ese respecto. Me gustaría poner algunos fragmentos y que tú nos dijeras claramente sobre este tema, porque tuvo un peso. ¿O te parece? Tuvo un peso. Sí, ¿Tú así lo consideras también, este señalamiento? Sí, por supuesto. Muy bien. Fue bandera de campaña. Vamos a ver, esto es un trabajo que hizo Cecilia Reynoso en Punto de Partida. Vamos a ver parte de este reportaje y vamos a platicarlo aquí con el gobernador César Duarte. El 23 de septiembre, el abogado Jaime García, integrante del movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, denunció ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a César Duarte, gobernador de Chihuahua, y a Jaime Herrera, secretario de Hacienda de la entidad, por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Duarte constituye, junto con su esposa, un fideicomiso ante Banorte con la característica de ser un fideicomiso de inversión, un fideicomiso para buscar acrecentar los 65 millones que depositaron. El contrato de fideicomiso 744743 fue constituido por Duarte y su esposa en noviembre de 2012, 2 años después de haber llegado a la gobernatura de Chihuahua. E instruye en el cuerpo de este contrato al banco para que la inversión consista en la adquisición de acciones en un banco que está en proceso de creación, que se llama Banco Progreso. El gobernador asegura que el fideicomiso que contrató nunca tuvo el fin de adquirir acciones de ninguna institución. Sin embargo, en la primer página del fideicomiso, las instrucciones a la fiduciaria son:
que realice las aportaciones para futuros aumentos de capital y en el futuro adquiera, derivado de dichas aportaciones, las acciones del banco que integrarán el patrimonio del presente fideicomiso. En la primer cláusula se define banco como la institución de banca múltiple que se pretende crear y operar, es decir, Banco Progreso Chihuahua. Al cuestionarlo al respecto y mostrarle el contrato de fideicomiso, el gobernador respondió así. O sea, ¿usted sabe cuántos papeles firmó al día? Ajá. ¿Se imagina? Pero el fideicomiso debe tenerlo claro, son 65 millones. Claro, por supuesto, el fideicomiso lo firmé, no lo leí. A lo macho que no lo leí. Pero no hay una instrucción, ¿verdad? Pero no tiene. No hay ninguna instrucción. O sea, el fideicomiso es un depósito de nosotros, nada más, y no tiene ninguna instrucción. A ver, entonces, el tema es, hay una caja de ahorro que se llama Caja de Ahorro Progreso, porque para hacerlo corto y que la gente nos entienda, el señalamiento que ha habido, y tengo que ir a una pausa, perdón, vamos a una pausa, regresamos, vamos a preguntarle sobre este tema y otros más al gobernador César Duarte. Ya estamos platicando con César Duarte, gobernador de Chihuahua. Le decíamos, el señalamiento particularmente contra César Duarte y el gobierno era porque se habría utilizado recursos públicos para la creación de un banco en el cual el gobernador era o iba a ser accionista, porque el banco sí se aprobó, pero nunca se ha puesto en funcionamiento. Entonces, este fideicomiso. Me regreso. Es un tema del cual surge de un conflicto que existía en una unión de crédito que tiene más de 30 años, en Delicias, Chihuahua, con 100,000 ahorradores, con más de 3,000 socios, y que estaba a punto de colapsarse. Y hay historias... ¿Por malos manejos o por qué? Sí. La función, el respaldo de los fondos que requerían mantener ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, no lo habían manejado bien. No lo habían manejado bien y existía el riesgo de que 100,000 ahorradores se nos fueran a la calle. Hubo una convocatoria a instituciones, sociedades financieras, en las que una soy socio, una unión ganadera en la que soy socio de esa sociedad financiera de productores, para respaldar, y 10 organizaciones de esta naturaleza acudimos al respaldo de esta organización. Hay una investigación derivada, y qué bueno que se dio, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la que revisaron y establecen el origen lícito de los recursos del fideicomiso. Por el fideicomiso es dinero tuyo de mi y de familia. Tu mujer. Sí, entonces, nada tiene que ver con el gobierno. Está bien, no, yo sé. Y efectivamente conozco este documento en donde dicen que son recursos lícitos, son 65 millones. Esto es dinero personal. De la familia. Este dinero, es decir, tú como persona acudes al rescate, pones de tu dinero, ¿es lo que me estás diciendo? No. Fue 10 organizaciones y esto jamás se depositó en Unión Progreso, se mantuvo en un fideicomiso que ya estaba en Banorte y de ahí se estableció el mecanismo para que respaldara, pero en ningún momento, yo no sé, y la verdad ese es el tema de fondo, en la compra de acciones, circunstancias. Pero aquí lo dice jamás, sí, por eso, pero jamás se estableció en la idea de hacernos socios de un banco, ¿no? Pero bueno, entonces te lo tengo que preguntar, porque aquí tengo, así fue, en el, ¿cómo se llama? En el contrato del fideicomiso 744743 en Banorte, firmado por ti y tu mujer, efectivamente se pone que los 65 millones que son tuyos, están aquí y con la finalidad, y lo dice. Es el objeto. El objeto, la finalidad es que se vuelvan accionistas de un banco que está por crearse, que se llama Banco Progreso Chihuahua. Porque no habría otra manera de respaldar en un momento determinado los fondos que requería. Pero es delicado. Sí, claro. Y te voy a decir por qué es delicado. Y ahorita vamos con el siguiente tema. Lo delicado de esto es, para que el Banco Unión Progreso existiera y tuviera el visto bueno de las autoridades que tienen que darle el visto bueno federales, requería de un cierto volumen de transacciones. ¿Y cómo se consiguió ese volumen de transacciones? Metiendo el dinero público. A ver, vamos por favor. Pasándolo. Claro, pasándolo por ahí. A ver, vamos a ver por favor lo que sigue, que es la parte en donde la Secretaría de Hacienda en sus movimientos, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, en los movimientos cotidianos que se hacen del dinero, como siempre, el manejo de mételo ahí, sácalo, pasaba el dinero por una unión de crédito que además es socio, el secretario de Hacienda es socio de esa unión de crédito. Vamos a verlo porque creo que aquí es donde está el elemento más delicado. Vamos a verlo, por favor.
Un mes antes de crear el fideicomiso 744743, el gobernador nombró como secretario de Hacienda a Jaime Herrera, accionista de la Unión de Crédito Progreso y el estratega para su posterior transformación en Banco Progreso Chihuahua. Tengo participación accionaria en la Unión, es correcto. ¿No hay un conflicto de intereses ahí entre usted como secretario de Hacienda y a la vez accionista? He sido cuidadoso de justamente no generar un beneficio hacia la Unión o personal de ninguna naturaleza. A partir de 2012 que entra Jaime Herrera como secretario de Hacienda, se disparan los depósitos en Unión Progreso, todavía una organización auxiliar de crédito, todavía no un banco. Del 7 de junio de 2012 al 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua hizo 342 depósitos de fondos estatales a la Unión de Crédito Progreso, según un informe de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado. La suma de los depósitos indica que por esa institución pasaron más de 80,000 millones de pesos. Es la colocación diaria del dinero, o sea, es un tema en el que imagínense que a mí me hablaran todos los días para decir, oiga, vamos a colocar, vamos a sacar, vamos a llevar, vamos a traer. El dinero que el gobierno estuvo depositando fue para darle una apariencia de que podía ser banco por el volumen de sus operaciones. Sí considero, naturalmente, que hay una suspicacia en ese sentido. Naturalmente, a mí nunca me pidieron autorización para hacerlo. Yo no hubiera autorizado hacerlo. Ya lo desautoricé. O sea, ya no va a haber más depósitos para... Naturalmente que no. Para Unión Crédito. Naturalmente que no, mientras que el ingeniero Herrera sea secretario de Hacienda. A ver, entonces... A ver, aquí el punto central. Porque, como lo dije en la entrevista, a mí no me piden autorización diaria para los movimientos de mesa de dinero, que es el tema financiero que se da. Pero la ley establece también que los depósitos de los recursos públicos deben darse a la opción que otorgue mayores rendimientos al Estado por ser recurso público. Yo desapruebo, naturalmente, la relación y los depósitos que se dieron ahí, pero existe, y ese fue el informe que a mí se me justificó, que a raíz de ese mandato de poder cumplir con la ley del mayor rendimiento, y que en la mesa es el lugar que estaba ofertando. A ver, entraban y salían. Nada más, pero vamos a ponerlo. Sí. Eres gobernador del estado de Chihuahua. Tienes un secretario de Hacienda que es socio y accionista de una unión de crédito. Bueno, esa unión de crédito resulta que da el mejor rendimiento. Meten 80,000 millones de pesos que pasan por esa unión de crédito Progreso, que sirven sumados, porque es recurso diario. Pero son 342 depósitos donde pasan 80,000 millones de pesos que sirven para además respaldar que esa unión de crédito le dieran la autorización de banco. Pero y que, a ver, no, ese punto pero, sí no tiene tiene respaldo de decir que para eso se metió. No dije, yo no sé. No, por eso. Y nadie lo sabe, porque el que lo no, ya lo sé, pero es que, perdón, aquí la intencionalidad no la conocemos. Así es. El tema, la intencionalidad no la conocemos. Sabemos que el secretario de Hacienda de tu gobierno metió dinero público a una lugar que era él es socio. Y eso es lo que yo he desaprobado. Muy bien, pero siguió siendo tu secretario de Hacienda. Desaprobado, pero siguió siendo el secretario de Hacienda. Y además, porque aquí es donde entras tu parte, él sigue siendo tu secretario de Hacienda, pero además esto se junta con lo que tú me estás diciendo que no tenía ese objetivo, que era, tú me dices, oye, yo hice un fideicomiso de mi dinero personal simplemente como para un respaldo de 65 millones para que la unión de crédito esta, que estaba mal manejada, por cierto, donde se metía el dinero y le daban buen rendimiento, funcionara y no dejara tantísimos chihuahuenses en la, sin ahorros. Muy bien. Nada más que resulta que ahí está un inciso donde justamente te convertía a ti que este dinero se convirtiera en acciones de un futuro banco. Y ahí sí, de verdad, consultando a todas las personas acerca de qué se necesita para que una unión de crédito se convierta en banco, entre otras cosas se necesita que tenga un manejo de recursos, un volumen lo suficientemente significativo como para que justifique el cambio. Entonces, hay una participación de un socio
que es secretario de Hacienda, moviendo dinero público en un lugar del cual tiene intereses directos, No hagas cosas buenas que parezcan malas. que se va a convertir... Con eso me quedo yo. Bueno, Así es. lo que yo te quiero decir es... O hay consecuencias, gobernador. Afortunadamente hay una investigación. Es una investigación en la PGR. No, pero decisiones ¿Pero por qué ejecutivas no de su parte, decirle, tomar oye, decisiones? colaborador, yo te puse aquí porque confiaba en ti, ¿Qué es lo que eso? hiciste me metió un problemón a mí y al Lo gobierno del que y a mí- Estado. y a la sucede, imagen. estábamos inmersos en esa misma dinámica, en la reestructuración integral de las finanzas del Estado. No se puede sacar del contexto, y perdón porque va a parecer que cambio de tema, pero no cambio de tema. No se puede sacar del contexto en las condiciones que estaba Chihuahua en 2010. El colapso financiero, de seguridad, de crecimiento, y desgraciadamente un tema como estos viene a opacar el esfuerzo de los chihuahuenses, que tenemos excelentes resultados en crecimiento económico, en mayor empleo, en formalidad del empleo, en fin, y que finalmente un tema de estos, sobre todo en los tiempos que vivimos, Así es reprochable. Y A ver, decisivo en las elecciones. Y decisivo, porque el tema es, yo no te discuto que haya disminuido la seguridad, en fin, otros logros que haya tenido Chihuahua. El tema es que esto lo sabes desde hace mucho tiempo y no hubo una sola decisión del gobernador César Duarte para decir, a ver, efectivamente a mí no me parece, ¿no?, que haya habido este manejo, ergo tomo una serie de decisiones para yo dejar claro que no me hago, o sea, no me sumo Un a deslinde. esto. Un deslinde. Nunca hubo un deslinde. ¿Por qué? César? Porque precisamente el del Indio hubiese parecido que se intentaba borrar el asunto. Y estábamos inmersos ya en una investigación, la cual hemos atendido puntualmente. Y estábamos también inmersos en una reestructura integral de las finanzas del Estado. Que podía haber hecho cualquier persona bien preparada. Lo que yo quiero no decirte aquí... necesariamente, son motivos que pueden ser debatibles, pero la verdad es ¿Y que... hoy no sí, piensas que debiste haber reaccionado distinto a raíz de todos los resultados que has sin visto? duda, al término de mi administración tuve muchas cosas en las que debí de haber reaccionado de manera diferente. Como también pensar de repente que también a veces es más cómodo flotar que tomar decisiones también que enfrentan las cosas. Vamos a una pausa, es sí, importante. ¿cómo no? Vamos a una pausa, regresamos. Estamos platicando con el gobernador César Duarte. Ya le agradezco muchísimo a César Duarte, gobernador de Chihuahua, que haya estado con nosotros. Ya para terminar, nos decías, digamos, sí lamentas este tema. Lamento profundamente. Me decías en el corte comercial que tú estás esperando que haya una determinación de la PGR. Procuraduría General de la República de esta investigación que se puso. A mí lo que más me preocupa es que este asunto haya sido solo la bandera electoral y quienes la promovieron han logrado una rentabilidad y es válido. Lo que no es válido es que las actitudes que parecieran profesionales y de responsabilidad social con Chihuahua luego se determinan acciones violentas como la que vimos del abogado que interpuso esta demanda. Pero ese tema también la autoridad correspondiente tendrá que desahogarlo. ¿Sientes que no valoraste en su justa dimensión un señalamiento de esta naturaleza? Absolutamente, yo siempre esperé que por la claridad en la que yo tenía la información en las decisiones que se tomaron en ese momento, yo nunca pensé que fuese a tener el impacto o el tamaño del problema que se observa. Y que en el fondo yo sé perfectamente bien cómo he venido atendiendo cada una de las diligencias de la PGR y desahogando las dudas que existían a partir de esta denuncia. Sin embargo, lo que tiene que determinar la PGR evidentemente no es si fue correcto o no que el Estado... la responsabilidad penal sí penal, existe. es eso. Así es. O sea, digamos, hay una parte política que ya está. Así es. Que es el tema de haber usado esta unión de crédito para depositar recursos y lo públicos. que más lamento es que finalmente, ahora opacado el escenario, desgraciadamente, por el debate electoral, las propuestas que no existieron, solo la descalificación, la obra de gobierno de todos los chihuahuenses, porque no es del gobernador, que hemos hecho una transformación del Estado, la obra habla por mi gobierno, ahí está la obra, y que le ha cambiado la vida afortunadamente a los chihuahuenses. Dejamos de vivir en medio de la violencia, tuvimos crecimiento económico, mayor generación de empleo, la menor tasa de desempleo, es decir, cosas que ahora parecen secundarias, pero que son las cosas centrales, porque si se dice que van a la cárcel, suponiendo sin aceptar, como lo dicen los abogados, que eso sucediera, hay que combatir la impunidad. Pero si eso resuelve los problemas también del Estado para ser la única bandera política, a ver, pero ahí eso es central, está bien, y pero estoy de acuerdo contigo, sí, que hay que ir o sea, con todo en contra de la impunidad y la corrupción, porque ese es el lastre que nos está carcomiendo. Y creo que pero también es muy cómodo para quienes solo tienen ese discurso
envenenar a la población. Pero yo creo al que ya generar perdimos, sinergia. pero yo creo que ya se acabó el tiempo en donde son Claro. eficaces, pero además se llevan una tajada. Entonces, eso ya no puede ser. Entonces, el tema de la impunidad ha pesado tanto y ahí hay una responsabilidad de la clase política Claro. para que hoy los ciudadanos digan, no aceptamos No más ese aceptamos, tema. por supuesto. Y efectivamente, puede ser que tú me digas, oye, mira, yo estoy tranquilo con lo que hice, pero creo que esto ha opacado mi gobierno. Y bueno, Pero puede el ser que tiempo sí. ubicará las cosas en su lugar. Bueno, también, ¿eh? pues También eso estoy déjame absolutamente agradecerte seguro. que hayas venido. Te reconozco además que estés aquí. Aquí estoy, Denise, cuantas veces sea necesario. Y te lo digo porque, pues, por supuesto, señalamientos hay no solo contigo, sino con muchos otros, y estoy segura que no tendré el gusto de tenerlos aquí sentados porque no No quieren venir, no quieren tomar querrán ya dar la el cara. Así es que teléfono. te agradezco y gracias por estar aquí. A la orden. Y cuando sea Felicidades. necesario, Gobernador. platicamos. Y mucho éxito. Muy bien, muchísimas gracias.